Bueno, yo soy Andy Alcaraz Vega, soy artista visual pampeano, docente y tallerista acá en la ciudad de Santa Rosa de la Pampa. Creo que elegí esa metáfora de las figuritas por un hecho de que hoy en día con redes sociales, cada una de las marchas, cada una de los reclamos que se hacen, siempre salen un montón de imágenes. Imágenes que pueden ser en este contexto de ahora, en el contexto del 2001 y así muchos más contextos de antes. Y me parece que las caras que hay hoy en día en el gobierno son caras que también nos llevaron un poco a la ruina años atrás. Son caras que se repiten, son figuritas que ya venimos repitiendo hace varios años y se ve que cuesta mucho salir de ese pensamiento y quería medio expresar eso, de denunciar un poco eso, comunicar eso, partiendo y utilizando el tema de la palabra figurita. Y figuritas repetidas en el hecho de ese momento en la infancia cuando tenías un álbum de figuritas y te tocaba la misma que ya tenías, esa decepción, ¿sí? por repetir esa imagen. Me interesa el mapa como soporte, creo que porque estamos familiarizados desde chicos, desde lo que es la infancia, las escuelas, a reconocer la imagen del mapa y demás y su contenido, pero no también a la población y lo que vive la población de ese mapa, ¿sí? De ese territorio. Y me parece que es una buena forma de abordarlo, también utilizar el soporte que sirve como disparador, ¿sí? Ejemplo, yo tengo un mapa de Argentina. ¿Qué está pasando en mi contexto en Argentina? Tengo un mapa de Latinoamérica. ¿Qué está pasando en Latinoamérica en ese contexto en el que yo vivo? ¿Qué es lo que quiero comunicar? Y así con un montón de más de mapas de la Pampa, Argentina y a llegar a lo que es el continente americano. Para que el tema de la muestra termine en el soporte, tiene que ver puntualmente con la primera marcha federal, ¿sí? Esa necesidad de yo comunicar, de yo expresar mi voz y participar y mostrar mi apoyo a lo que era esta lucha y esta resistencia. Y recuerdo de estar en ese momento en el taller mío y buscar un soporte y decir, che, tengo este mapa. Abrirlo y en el momento que lo abrí dije, este es el soporte donde yo tengo que expresarme. Y utilizarlo como un cartel, pero además que sea un cartel que sea una obra, que funcione como ambas cosas. Que sea una obra que habite las calles, básicamente. Porque sabía que la imagen en esos momentos de manifestación también son muy importantes. Las palabras y las imágenes que uno representa. Entonces consideré eso y fue todo medio una vorágine de decir, bueno, esta imagen me lleva a esto, de ver una obra que podía utilizar de referencia y dije, vamos a ir armando todo esto desde la rapidez, ¿sí? Desde lo que se estaba viviendo en ese momento, en un tiempo muy violento que te lleva puesto. Bueno, me subí a ese tiempo y fui generando y armando. Surge una obra, a su vez surge otra y así fue consecutivamente. Yo creo que pueden funcionar en otros soportes. Sí va a cambiar un poco por ahí el impacto, ¿sí? Pero considero que sí, que es una buena forma de salir del soporte convencional, me parece. Creo que lo que destaca la muestra esta puntualmente es que son soportes no convencionales, que conocemos, que son mapas, que tienen algunos más de 80 años, y el tema de darle también otro uso, otra vida a ese mapa, y darle mucho más valor, me parece. Yo creo que sirve mucho el hecho de apuntar a otro soporte para por ahí cautivar, atrapar al público, pero también que lo haga pensar, que es algo que siempre busco yo en muchas de mis obras. Yo creo que el arte en tiempos de retrocesos y violencias políticas tiene un papel fundamental. Los artistas, les artistas somos actores primordiales y fundamentales que tenemos que salir a comunicar. Somos la resistencia, por así decirlo. La gente, creo que la sociedad necesita
que los artistas nos planteemos ante esos sucesos. Ya sea artistas visuales, músicos, escritores, pensadores, todo lo que implica a los trabajadores del arte y de la cultura de la sociedad, porque podemos poner en imagen o en sonido o en palabras por ahí algo que la comunidad siente pero no se anima a decir o no sabe cómo decirlo. Entonces yo creo que estas obras, puntualmente esta muestra, surge de eso, surge de la voz de lo colectivo, de la sociedad. Yo solamente lo llevé al soporte porque las imágenes son una construcción que se hizo en la lucha de lo colectivo de la sociedad. Lo que por ahí yo espero del público también que visitó a Figuritas Repetidas, que ellos también piensen ¿qué otras imágenes hubiesen puesto ellos? O ellas, o ellas. Porque hay un montón de cosas que tenemos para decir, para denunciar. Y no tenemos que quedarnos en un lugar tibio, ¿sí? El momento es ahora, hay que moverse y hay que forjar esa trinchera. Y eso es una forma. Además de las imágenes que yo presenté, ¿qué otras hubiesen presentado? Creo que es un buen ejercicio para ponerse a pensar cómo lo hubiesen presentado también, si el soporte que yo utilicé hubiese sido el ideal o cómo lo harían. Porque también es parte de eso, de la comunidad, de mover un poco a la comunidad. Y yo la verdad que recibí de parte de la comunidad lo mejor y superaron mis expectativas, la verdad, porque estoy súper agradecido. Porque lo recibieron de una manera muy grata, no se lo esperaban, fue mucha sorpresa también. La gente no se esperaba este tipo de obras, porque yo lo tenía bien escondido, qué es lo que estaba haciendo. Se sorprendieron por el soporte, por las imágenes, por la fuerza y la crudeza que había también detrás. Algunos se emocionaron. La verdad que estoy muy contento porque fue todo un desafío en eso de la vorágine que veníamos hablando. Yo también busqué eso, de que sean todas obras que se realicen rápido, no hacerlas con tanto tiempo de trabajo, sino que me lleve la pincelada más suelta, más rápida, y apuntar más o menos a ciertos gestos, ciertos ángulos, todo eso. Y valoraron mucho también que yo le ponga un poco el pecho a esto, ¿sí? De salir de algo tan simple, tan decorativo por ahí, por así decirlo, apuntar a otras cosas de técnica y apuntar más que nada a un arte más combativo, ¿sí? No tanto de las bellas artes,
sino más de lo combativo. Yo soy Juliana Lafitte. Y yo soy Manuel Mendaña. Trabajamos juntos hace 25 años, somos mondongos. Nosotros somos pintores de toda la vida y además de pintores siempre hicimos retratos, los dos. Era como una experimentación constante en los comienzos. Probamos con materiales degradables, galletitas, hilos, de todo. La plastilina, que después adoptamos como método de pintura, porque es una pintura, es como un óleo lento, se nos presenta cuando estábamos haciendo un retrato de Walt Disney. Por ejemplo, para los pelos directamente realizamos nosotros los colores de los pelos, pelo por pelo, y los colocamos. Hay retratos que están pintados con la plastilina derretida. Empezamos a fabricar pinceles para la plastilina, que son pinceles con pelos como de metal. Entonces nos permite hacer esfumados. Y otra cosa que tiene la plastilina es que permite pintar y esculpir al mismo tiempo. Nuestro amigo Héctor Olea le dice esculpintar. Toda la historia de la pintura que nos apasiona, nos encanta, tiene como una traducción en el nuevo sistema que nosotros encontramos para crear imágenes. Eso lo hacemos de una manera un poco más personal y espiritual. O sea, tratamos de que la energía de la gente que admiramos, esos amigos del pasado que nos enseñan, nos trasladen un poco de su sabiduría. Bueno, Bernie para nosotros es un maestro, un padre, un abridor de caminos. Y cuando yo tenía 11 años fui a ver una muestra de los monstruos de Bernie y en ese momento dije, bueno, yo quiero hacer esto, así que es como el que me hizo hacer lo que hago. Una inspiración básica en lo que fue para nosotros el trabajo con materiales diversos. Teníamos la idea de hacer un diálogo con esta obra hace muchos años y nunca encontrábamos el momento. Entonces, cuando nos propusieron hacer una muestra, obra nueva, en el Malva, en la Sala 1, les propusimos hacer un diálogo de manifestación y ellos nos dijeron que les parecía bien y fue el momento justo para encarar este desafío, que era un retrato múltiple, abordando temas que nos interesaban muchísimo, así que veo que toda la causalidad y la casualidad hizo que suceda. Fue un shock cuando dijeron que sí y que podían bajar la obra de Bernie para que dialoguen en la misma sala, que eso fue una alegría absoluta y por otro lado un terror también. Y lo que nos pasó cuando empezamos a pensarlo era que nos importaba mucho la luz del cuadro, porque nosotros nos inspiramos muchas veces con imágenes fotográficas, tratamos de verlo, entonces lo que nos importaba era que la luz de todos los retratados sea la misma. Eso es un desafío enorme en este cuadro para que sea coherente. Bernie hizo esto después de que volvió de Francia y se encontró con la realidad argentina y vio lo que sucedía y él habla de que le rompía los ojos la realidad y trató de expresarlo y eran básicamente obreros. Cuando pensamos quiénes integrarían nuestra manifestación, agarramos lo que tenemos cerca. Y en este caso nos permitió hacer un abrazo colectivo en donde están, desde nuestra hija. Hasta personajes que ya no están. Hay un abanico absolutamente heterogéneo de personas con diferentes actividades, desde adolescentes, jubilados, a médicos, a escritores. Creemos que en este momento de tanta incertidumbre, de tanto dolor, de tanta amargura, la manifestación en las calles es una herramienta tan importante y, por otro lado, las redes de amor y de amistad también. Cuando uno ingresa a la sala esta, va a haber como un trayecto en el cual uno va a ingresar a través de unas casillas, entonces va preparado para entender por qué suceden las manifestaciones.
sigue siendo la unión de la gente en la calle, pidiendo por algo, una herramienta muy válida para tratar de cambiar la realidad. Me parecía una representación de eso hoy por hoy, luego de 90 años que lo expresó Bernie, era muy potente. A mí lo que siempre me pasa cuando pintamos un cuadro nuevo es que tratar de generar preguntas, sobre todo. Que en algún punto toque alguna fibra interna de los espectadores y que puedan preguntarse cosas y en ese momento encontrar nuevas sinergias que le permitan entender la realidad desde un lugar distinto. Rosario 1887. Buques, silos, obreros que llegan a hacerse la América, entre ellos dos italianos, Pedro Calatroni y Hércules Tacconi, uno empresario, el otro contador. Los unía un recuerdo, el ámaro, una bebida amarga de hierbas que tomaban en su tierra natal. La idea, crear un aperitivo pensado para los trabajadores, fuerte, contundente y definitivamente amargo. 45 hierbas, carqueja, muña muña, manzanilla, un toque de orozo y apenas 19% de alcohol, suficiente para levantar el ánimo al salir del trabajo y antes de volver a casa. ¿Cómo se tomaba? Con soda y nada más. Pero lo más llamativo no era solo el sabor, sino la etiqueta. Letras negras y rojas, una hoz, espigas y un puño en alto. Un diseño que parecía decir esta bebida es del pueblo trabajador. Con la crisis vitivinícola de 1950, la marca explotó. Radios, carteles en la boca y retiro, ceniceros, llaveros y una frase que marcó época: el trago vistoso para el hombre vigoroso. El amargo obrero nunca desapareció. Siguió presente en cada mesa de chichón, en cada ronda de amigos, pero hoy volvió con todo. Campañas nuevas, un rastrojero repartiendo botellas y una generación de bartenders redescubriéndolo. En 2017, Rosario lo declaró Patrimonio Cultural. Más de 130 años después, el aperitivo del pueblo sigue vigente y más fuerte que nunca. ¡Salud! Hola, buenas tardes. Bueno, en este bloque vamos a hablar de conducta social en realidad, pero vamos a ir a un país un poco lejano para nosotros, de Oriente, siguiendo un autor que se llama Michitaro Tada, que es un especialista en gestualidad japonesa, donde él va a explorar los gestos que hacen a la vida en común. Y yo quería contraponer o comparar esos gestos con nuestras conductas occidentales o de raíz occidental, para explicar también algunos problemas que también me ha tocado conocer. Ustedes saben que yo fui psicóloga, atendí niños y jóvenes con problemas de conducta y adultos con violencia. Entonces me pareció que esto podía ser esclarecedor. Ante todo voy a explicar algo que lo voy a poner así y a ver si se ve. Una diferencia importante entre Oriente y Occidente. Es así. Para los orientales, el niño nace solo y está destinado a incluirse en la comunidad, en el colectivo. Para nosotros, los occidentales, el niño nace apegado y está destinado a ser el mismo individuo. Esto implica todas las luchas de rivalidad, de competencia que ese niño, joven o adulto va a manejar para destacarse y tener ese lugar. Para los orientales es al revés. Para ellos lo importante es integrarse a la comunidad, al colectivo. Entonces Michitaro Tada
Tada, perdón, del cual vamos a hablar hoy, va a decir algunas cosas. En principio, que un objetivo de la educación japonesa es aprender el control de uno mismo, el control de la conducta. Fíjense qué diferente es algunas cosas que uno ha escuchado, que te dicen, bueno, le dije de todo lo que se me ocurrió, como en Occidente, por ahí hemos querido librarnos de ataduras, digamos, pensando que eran represivas o algo así, pero así es como lastimamos a otros o provocamos una escalada de violencia. Vuelvo a Japón o a lo que dice Michitaro. Él dice que la gente guarda una distancia apropiada hacia los otros. O sea, no son tan afines a abrazarse o a besarse. Ellos mantienen cierta distancia como para esperar, como empezar a construir un consentimiento y una familiaridad, que eso se va a dar con el trabajo, en el vínculo, ¿no? Con la relación. Tampoco ellos miran muy de frente a la cara, a los ojos. Sienten que los occidentales tenemos una mirada muy aguda, muy penetrante, y ellos tienen una mirada un poco entornada, como tampoco buscando herir al otro con los ojos. Mucho más en el caso de las mujeres, que inclusive algunas llegaban como las mujeres han tenido poca palabra en Japón, y llegaban como a taparse la cara o taparse la boca a veces. Bueno, yo no digo que sea loable, insisto en lo colectivo, en esta que funciona, esta cultura que funciona como un umbral donde pareciera que sin decirlo se limitan los excesos. Otra cosa que es diferente y llamativa es que para ellos la imitación es algo muy importante, porque hay que aprender de los anteriores, tanto en la caligrafía, tanto en la conducta, tanto en las historias, en los significados. Mientras que aquí, si ustedes se fijan, muchos niños hoy se crían de manera de decir, yo no quiero tal cosa, yo quiero como yo quiero, más o menos, ¿no? Y esto que se permiten decir es porque de alguna manera está esa figura que les decía de que el valor está en el individuo y no en la cultura. Sigo con esto de los gestos. Bueno, les gusta reír, pero no la burla y hacerlo con cierta discreción. El cultivo de los modales apropiados a cada situación. Nosotros acá, o sobre todo en la cultura a partir de la violencia que se ha desarrollado, se habla de aprendizaje de contexto. Sería, uno no se porta igual en una cancha de fútbol que en la familia, con los mayores, bueno, supuestamente, ¿no? O en el consultorio de un médico. Digo, hay diferentes situaciones que permiten, ¿no? Ciertos despliegues. Otra cosa que ellos hacen es, le dan mucho valor a la postura sentada más que parada, y a cierta austeridad también en la ambientación. O sea, no están llenos de objetos, sino que más vale los guardan. Si ustedes ven las casas japonesas, hay muy pocas cosas a la vista, pero están, solo que guardadas. Si hacen falta, se las buscan. También a veces caminan muy cerca del suelo, y si bien no estos bailes nuestros, a lo mejor más saltarines o demás, sí de pronto ellos tuvieron que incluir los deportes y el cultivo del cuerpo, por supuesto, porque la cultura fue cambiando. También es cierto que cuando dicen no, son cuidadosos y por ahí se atienen también a ciertos gestos negativos con las manos, así como la aceptación suele ser un gesto de aceptación, de alguna manera indicaciones muy sutiles
que no hacen falta llegar a extremos muy contundentes en la palabra, ni a inquietar o molestar al otro. Bueno, hasta aquí llegamos. Vamos a seguir con Japón en un próximo bloque y ya se los voy a contar. Gracias.